El duque Luis Felipe II de Orleans, primo del rey y gran maestro de la logia del Gran Oriente, él era uno de los conspiradores. Sí, él quería el puesto de su primo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Los superiores desconocidos que se infiltraron en la masonería del rey, entonces, ¿quiénes eran? Bueno, los superiores desconocidos eran la orden de los Illuminati, creada en Baviera, es decir, en Alemania, que en aquel entonces era el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta orden fue creada en 1776 por un jesuita llamado Adam Weishaupt. ¿Sí? Recuerden ustedes que los jesuitas fueron expulsados de Francia en 1767, se habían convertido en enemigos del Estado, así que ojo con ese dato, aunque después lo hablaremos. Adam Weishaupt se hizo llamar Spartacus y se va a infiltrar en la logia Teodoro del Buen Consejo, que era una subsidiaria del Gran Oriente de Francia. Sí, entonces esto ocurre en mayo del 76. 2 meses después, es decir, en 4 de julio, en Estados Unidos, se reúnen 56 congresistas para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. También eran masones, pero estos masones pertenecían a la estructura de la que formaba parte Luis XVI, es decir, eran adversarios de estos revolucionarios franceses iluminados. Ese año está representado con números romanos en la base de la pirámide que está en el billete de $1 norteamericano. Sí, esto es porque el sistema francés-escocés contiene 33 grados divididos en 7 clases. Supuestamente porque en el templo de Salomón había una escalera con 33 escalones y todo eso. Entonces esta es la razón por la que la pirámide masónica del billete de $1 estadounidense está construida con 33 piedras. Sin duda una de las reuniones más importantes de estos masones iluminados fue el Congreso de Wilhelmsbad, que se llevó a cabo en 1782, es decir, 7 años. Ahí los Illuminati crearon más grados en las logias. Se votó por darle muerte a Leopoldo II, que era el sacro emperador, ¿sí?, de la dinastía de los Habsburgo. Se votó también para darle muerte a Gustavo III de Suecia. ¿Sí? Asistieron personajes muy importantes como el duque Fernando de Brunswick y el príncipe Charles de Hesse-Kassel, que eran 2 territorios que estaban dentro del Sacro Imperio. ¿Sí? Y se unieron a la orden de la estricta observancia de los Illuminati, que era manejada por Adam Weishaupt. Aunque él no asistió al Congreso, envió a su mano derecha, que era el barón Adolf von Nige. ¿Sí? Y él es el que presentó ahí un amplio menú de secretos, ¿sí?, para todos los iluminados ahí reunidos, que eran muy importantes. No solamente asistieron representantes de la masonería, también había de otras fraternidades místicas, hombres de gobierno, científicos y magistrados de muchos países, todo bajo juramento de muerte. El escepticismo a la conspiración masónica pues es una constante, ¿no?, en el tema de la Revolución Francesa. Pero esto es debido a que todos los revolucionarios pues son ídolos en la actualidad, ¿no? Se enfrentaron a un sistema monárquico denigrante, ¿verdad? Y también debido a que a los Illuminati y masones se les ha permeado de ese esoterismo satánico, ¿sí?, para ridiculizar cualquier indicio de una conspiración palpable, ¿sí?, cuando en realidad esta guerra no se trata de ninguna cuestión religiosa, sino de poder. Una prueba contundente de esta conspiración pues es el hecho de que la conspiración se descubrió antes de llevarse a cabo la revolución. ¿Sí? Según la anécdota, ¿verdad?, en 1785 un predicador evangelista llamado Lanz fue enviado a Silesia, le cae un rayo, se le caen los documentos y se descubre la conspiración. Entonces es probable que esta anécdota sea tergiversada, ¿verdad? Seguramente la propagaron para esconder que hubo delatores, hubo gente que filtró la información. Independientemente de este rayo, sea cierto o no, el caso es que
empezaron a allanar las casas de varios de los implicados en la conspiración, como en el caso de Franz Xavier Zwack, alias Catón, que fue registrada, y ahí se descubre gran parte de la literatura de este grupo que estaba conspirando. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre dentro del Sacro Imperio, en el electorado de Baviera, que era gobernado por el duque Karl Theodor. Este Karl Theodor es del otro bando, es del bando católico, es de una dinastía que se llama Wittelsbach, que todavía existe, muy poderosa, que estaba muy aliada con el bando católico. Entonces él es el que va a descubrir esta conspiración que se iba a llevar a cabo no solo en Francia, sino también dentro del Sacro Imperio. Sí, entonces acuérdense, querían asesinar al Sacro Emperador. Y este Wittelsbach estaba muy ligado al Sacro Emperador, o sea, era su aliado. Entonces cuando él descubre esto, firma un decreto gubernamental. Esto ocurrió el 2 de marzo de 1785, es decir, 4 años antes de que ocurra la revolución. Y firma un decreto donde prohíbe la orden Illuminati y a todas las sociedades secretas en Baviera. Entonces de ahí se empezó a propagar de que se estaba llevando a cabo una conspiración. Entonces Adam Weishaupt logra escapar, ¿sí? Huye, y los documentos y la correspondencia que obtuvo Karl Theodor, ¿verdad? Pues las incauta y fueron inmediatamente publicadas por el gobierno bávaro. Pero Adam Weishaupt huye de ahí y luego van a restablecer la sede de los Illuminati en Frankfurt. Se va a trasladar ahí precisamente porque los descubrieron. Entonces va a seguir operando, van a continuar operando, pero ahora ya fuera de Baviera. Ahora, otro de los mitos que se ha propagado es que la mano que estaba detrás de Adam Weishaupt era Meyer Amschel Rothschild, ¿sí? De la dinastía Rothschild. Y dicen que el Congreso Wilhelmsband fue celebrado en su castillo, donde incluso se mandó construir una pirámide, ¿sí? La cual todavía existe, ¿verdad? Bueno, esa es otra de las falsedades, ¿verdad? Para empezar, el castillo, ¿sí? De este famoso congreso no era de Rothschild. El castillo era del príncipe Charles de Hesse-Kassel, y esa pirámide de la que se especula, ¿verdad?, fue construida en memoria de su sobrino, un sobrino que murió pequeñito, el príncipe Friedrich, ¿sí?, que era el hijo mayor de su hermano. Su hermano se llamaba William IX de Hesse-Kassel. Sí, ese niño murió a los escasos 12 años, y es en honor a él que se hace esta pirámide. Entonces el castillo no era de los Rothschild. Entonces recapitulemos un poco. La orden Illuminati se crea en 1776. Luego empiezan a reclutar y planean la revolución en los próximos años. En 1782 se celebra este congreso de Wilhelmsbach, y 3 años después, Karl Theodor en Baviera va a descubrir la conspiración. Weishaupt tiene que huir, pero de cualquier manera va a continuar operando, y en el 89 se va a llevar a cabo la revolución.